cuando normalmente se hace referencia a uno de los problemas más graves de la juventud en el mercado de trabajo, es que hay una gran cantidad de jóvenes que no tienen ninguna inserción en el mercado de trabajo y tampoco estudia, ¿no es cierto? Los famosos ni. Claro. Y esto fue un poco la motivación de volver a revisar los números de Bahía Blanca, que estamos tomando acá los números de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y una de las cosas que me llamó la atención es que eso no se da, es decir, no se verifican los datos. Cuando vos ves qué porcentaje de la población joven, 18 a 29 años, no estudia ni Ujú. trabaja, es un 13%, pero es el mismo porcentaje que la población de 30 a 65 años. Ujú. Es decir, el resto de la población en edad de trabajar. Y digo, bueno, vamos a mirar el total urbano nacional para verificar que estos datos sean correctos. Y más o menos da lo mismo. En el total urbano es 15% de los jóvenes que no trabajan ni estudian, en lugar del 13%, y 30 a 65 años es 12%. Es decir, que estamos hablando que en cada estrato de edad, el porcentaje de personas que está fuera del mercado de trabajo por una razón o por otra, y que además tampoco estudia, es similar. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los jóvenes? La particularidad de los jóvenes viene por otro lado. Ujú. Y esto de jóvenes por ahora lo dejo entre comillas, para que se vea la importancia de otro hallazgo de este estudio. La importancia, el carácter específico de la situación laboral de los jóvenes se da en la muy mala calidad Claro. de sus trabajos, que es un poco lo que vos bien introducías recién. La facilidad de los jóvenes para tener un empleo asalariado formal es muy baja con respecto a otras edades, ¿no es cierto? Vamos a dar un ejemplo. Si 40% de las personas de 30 a 65 años tiene un trabajo formal asalariado, 40%, solo 24% de los jóvenes en Bahía Blanca lo tienen, ¿no es cierto? Es una brecha muy grande. Y lo mismo pasa inversamente con los trabajos asalariados en negro, es decir, informales, que no tienen descuento jubilatorio, obra social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si una persona de 30 años o más tiene solamente 14% de ellos tienen un trabajo asalariado en negro, en el caso de los jóvenes este porcentaje es 20%. Todos estos porcentajes son prácticamente los mismos a nivel del total urbano que en Bahía Blanca. Entonces, acá hay una primera cuestión que es, no pasa tanto porque los jóvenes no tengan nada que hacer, sino porque cuando van al mercado de trabajo se encuentran en una realidad más desfavorable que los más grandes. Esta es una Ujú. primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los que no hacen nada, con los que Claro. están sin trabajo y sin estudio? ¿Y cómo se comparan los jóvenes en este aspecto, en esta situación, con los más grandes? Y acá vemos otra diferencia importante. Entre los jóvenes, la mayoría de los que están sin trabajar y estudiar están buscando activamente trabajo. No así los de 30 a 65 años. Es decir, que no puede decirse ni sugerirse que acá los jóvenes no tengan voluntad de participar del mercado de trabajo, aquellos que no estudian, ¿no es cierto? Están activamente buscando trabajo, por eso la tasa de desocupación es tan alta. Claro. El caso un poco diferente es el caso de los más grandes, donde ya hay más situaciones de desaliento laboral, es decir, personas que han perdido la fe y la confianza y la energía para seguir buscando trabajo y que han caído en una situación de desaliento y que pese a que son personas en edad de trabajar y en condiciones de trabajar, han dejado de buscar. Entonces, entre los que no tienen nada que hacer, digamos, ni estudiar ni trabajar, de 30 a 65, predomina la inactividad laboral, mientras que en los jóvenes que no trabajan ni estudian, predominan la desocupación. Y esos desocupados son personas jóvenes, sin trabajo, que buscan activamente trabajo. Ujú. Es decir, que hay un problema de falta de oportunidades para los jóvenes, ¿no es Claro. cierto? Y esa, Eh, no sé si tendrán el dato sí, tan de forma puntual, pero digo, ¿dónde está el quiebre? Digo, ¿cuál es la edad quiebre en la cual la formalidad empieza a aparecer en mayor medida? ¿O es más bien un gradiente donde no podés decir, bueno, a partir de los 30 empieza a haber una mayor incidencia del empleo formal o digo, algún número puntual en ese sentido?
No hicimos un trabajo a ese nivel de detalle porque los datos de la encuesta permanente de hogares son, por decirlo suavemente, débiles, ¿no es Ujú. cierto? Es poca información. Para Bahía Blanca tenemos pocas encuestas, se hacen pocas encuestas en Bahía Blanca. Vos pensás que en una operación de campo de un trimestre pueden llegar a aparecer, no sé, 20 o 30 jóvenes en la encuesta Claro. y después eso se multiplica por un expansor para tratar de reflejar o de calcular cuál es el dato para la población de jóvenes que se ve representado por esos 20 jóvenes. ¿Entendés? Entonces, Ujú. si yo esos 20 jóvenes que se encuestaron los divido por edad, me quedo con una muestra muy pequeña para Claro. cada grupo de edad y el error de esas estimaciones es muy grande. Por eso yo acá utilicé todo el periodo desde 2003 hasta el 2025, que son muchísimos trimestres, hice solamente dos grupos de edad, jóvenes y no jóvenes. Porque si los empiezo a abrir en subcategorías, me quedo con muy pocas muestras, muy pocas observaciones de muestra, y la proyección a la población se transforma en una quimera, en una cosa poco sustentable. No sé si me Sí, sí, expliqué. se entiende. Mm, Eh, eh, Ujú. Gustavo, sí, sí, decime. no, y mirando después en otro gráfico donde hacen otro trabajo allí donde van observando y dividiendo a la población, noto que algo que era una característica de la Argentina, esto de la movilidad social, volvemos un poco al medioevo donde es muy duro romper a la clase social o al sector al que uno ha nacido, como si fuera que la familia y el lugar donde vos naciste estás ya has condenado a estar en ese nivel, y lo digo por el trabajo que hacen y las diferencias que hay entre un joven que nace en un hogar de bajos recursos económicos y otro que tiene un sector medio, o quien tenga ha nacido en un hogar de ingresos altos. Eso te condena, pareciera, según el reflejo, también en el mercado laboral. Exactamente, sí. Este es el segundo gran tema que hemos abordado en el informe. Acá nos hemos inspirado en un documento que divulgó la UBA la semana pasada sobre jóvenes vulnerables. Mm. Esta fue una motivación importante para sacar este informe sobre Bahía Blanca, aunque la metodología que nosotros hemos aplicado no es exactamente la misma que ellos, porque ellos hicieron una encuesta. Nosotros estamos tomando ya la encuesta del INDEC de encuesta permanente de hogares. Pero claramente la otra inquietud que teníamos era ver cómo la inserción laboral varía entre niveles de ingreso de los hogares, de los chicos, ¿no es cierto? Este es el segundo gran tema. Por eso yo dije antes el problema de la desocupación, el problema de la informalidad, de las dificultades de empleo, como un problema juvenil, ¿no es cierto? Un problema que se concentra especialmente en los jóvenes, y dije jóvenes entre comillas, porque no son todos los jóvenes, sino que son particularmente los jóvenes de ingresos más bajos. Cuando uno desglosa la situación laboral de los jóvenes en distintos niveles de ingreso, ve que los que realmente tienen problemas muy graves de desocupación son los del ingreso bajo. Por Mm. ejemplo, los del ingreso bajo, es decir, estamos hablando del 40% de los hogares con ingreso más bajo, en una pirámide imaginaria de ingresos que Sí. va desde muy bajo hacia muy alto, el 40% inferior, en ese sector los jóvenes tienen, el 21% de los jóvenes están desocupados, mientras que en la cúspide de la pirámide de ingresos, los jóvenes solamente 6% de ellos están desocupados. Fíjate la diferencia. Abismal. La cantidad de inactivos en el segmento de bajo ingreso es 5% de los jóvenes, mientras que en el nivel alto es 1% de los jóvenes. Mm. Pero luego vayamos a la situación de los que sí consiguen trabajar, ¿no es cierto? Porque acá en conjunto estamos diciendo 26% de los jóvenes de bajo ingreso no trabajan ni estudian. Ahí sí tenemos ninis, Ujú. pero son los de bajo ingreso, 26%. Y luego tenemos 7% solamente en el nivel alto, que no trabajan ni estudian.
es una diferencia abismal, casi cuadruplica. Y luego cuando miramos qué posibilidades de inserción laboral tienen los jóvenes según el nivel de ingreso, vemos que, por ejemplo, asalariados formales en el nivel alto son casi 60% y en el nivel bajo menos del 20%. Es decir, que triplican el porcentaje de asalariados formales, es decir, empleos asalariados en blanco, en el ingreso alto, triplican la proporción de los de ingreso bajo. Inversamente, los que tienen trabajos asalariados se han visto obligados o dispuestos a aceptar trabajos asalariados en negro, donde la remuneración normalmente es 40%, 30% más baja que los trabajos en blanco, Claro. 31% de los jóvenes de ingresos bajos y 22% en los de ingreso alto. Es decir, vemos acá un gradiente, ¿no es cierto?, de empeoramiento de la situación a medida que disminuye el ingreso de los jóvenes. Eso después nos puede llegar a explicar un montón de conductas que tengan los jóvenes y por qué han tomado o siguen apostando algo porque entienden que hay un sistema que los abandonó. Cuando vos ves este número de la desocupación que se cuadruplica de acuerdo a la condición socioeconómica de la familia o de donde uno proviene, e incluso cuando uno puede ingresar al mercado laboral es 60% los sectores altos que tienen trabajo formal y aquellos que no tienen el trabajo formal en los sectores bajos eso apenas llega al 20%. Ahora tengo una pregunta y una observación que la suele hacer Tomás, Gustavo. Discúlpame. Sí. Sí, Mario, ¿puedo hacer una observación con respecto a lo que Por dijiste? favor, sí. El sistema no es que los abandonó a ellos, sino que el sistema ya los abandonó a los padres de ellos. Claro. Es decir, acá estamos hablando de un proceso que no es un proceso estructural, no es un proceso de la coyuntura. Claro. Viene de largo y ya viene de una o más generaciones. Eso en primer lugar como para tener una perspectiva histórica. Cuando nosotros hemos revisado si esta situación es algo reciente o es algo antiguo, y lo que vemos que más o menos esta situación es permanente, desde hace muchísimos años. Y el segundo tema es que también podríamos decir que no es que el sistema los abandona, sino que al quedar fuera del mercado de trabajo, este grupo de personas sigue funcionando, sigue cumpliendo un papel de regulador del mercado, ¿no es cierto? Claro. Es como tener una fila larga de personas buscando trabajo, de alguna forma le permite al que está ofreciendo trabajo, en base a la confianza de que va a tener muchas alternativas, ofrecer peores condiciones a los trabajadores que los que podría ofrecer si solamente tuviera un candidato solo. El hecho de que haya un sector de la población que es como un colchón de fuerza de trabajo disponible para entrar a trabajar en malas condiciones, con bajos salarios, en forma irregular, en forma inestable, no es equivalente a estar fuera del sistema, sino es estar adentro del sistema, pero cumpliendo un perverso rol de regulador y de disciplinador de los que están adentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y de inclinar la balanza a favor, en el mercado de trabajo, a favor del sector empresarial. Buen punto, Gustavo. Y te decía, y acá le robo un poco la óptica de Tomás, que suele tener esa observación. Siempre, Tomás, cuando buscamos esta estadística, mira que hay una diferencia entre Bahía Blanca y Nación, más allá que después el comportamiento puede ser en general similar. Cuando hablamos de desempleo, de informalidad, siempre como que hay un colchón de 10, 8% de diferencia en Bahía Blanca cuando vos ves el número de promedio nacional. Yo lo que noto que debe ser de los estudios donde el comportamiento, por lo menos en lo que tiene que ver el mercado laboral a nivel juvenil, estás en números muy similares a lo que pasa al promedio nacional en Bahía Blanca. Tal cual. Estamos en números prácticamente idénticos, donde la única diferencia sustancial es que en Bahía Blanca hay un porcentaje elevado de jóvenes que estudian, Claro, que no son de la ciudad, y que inflan el grupo de jóvenes que estudian, que a nivel total urbano solamente 21% de los jóvenes están estudiando y por eso se retiran del mercado de trabajo, porque están haciendo alguna carrera universitaria o terciaria en general.
En cambio, en Bahía Blanca no es 21%, es 29%. Esa es la única diferencia. Cuando despejamos ese factor diferencial, porque Bahía atrae a población de toda una región geográfica, ¿no es cierto?, que viene a estudiar, y esos chicos pertenecen a hogares que no son de la ciudad y viven con parientes, reciben ayuda de las familias, etcétera, etcétera. Por eso yo las excluí de la segunda tabla, donde vemos diferencias en el nivel de ingreso, porque para los estudiantes, como no sabemos cuál es el nivel de ingreso de sus hogares de origen, no sabemos porque yo estoy viendo el nivel de ingreso de los hogares de bahienses, no los puedo considerar. Por eso Claro. esa tabla tiene solamente el nivel de ingreso de los que trabajan y de los que no trabajan. Pero esa es la única diferencia grande. En todo lo demás hemos chequeado, los datos son muy, muy parecidos los de Bahía Blanca a la situación general.